Muchas veces nos hemos acostumbrado tal a nuestras maldades. Hemos hecho de nuestros hábitos tales que el sabor del pecado ya no parece disgustarnos. Parece que se ha vuelto agradable, que se ha vuelto dulce. Y difícil es, si no es casi imposible, que degustemos y disfrutemos del dulce sabor del Evangelio mientras estemos complacidos por el amargo sabor del pecado. Así es que Dios obre hoy en nuestros corazones para que gustemos del grato y dulce sabor del Evangelio en nuestras vidas, del que ha creído como el que no ha creído. Que Dios hable hoy, amada iglesia, que Dios hable hoy en nuestros corazones y nos revele las verdades del Evangelio tan gratas, tan grandes, tan inescrutables, pero que las revele de tal manera que podamos hoy degustar el dulce sabor del Evangelio. Dios bueno, obra hoy en nuestros corazones. Habla conforme a tu voluntad. Haz tu perfecta obra en nosotros por tu Espíritu que has hecho morar en nuestros corazones, y a ti sea la gloria. Creemos en tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es inspirada, es completamente inerrante. Es tu palabra viva, la cual, oh Señor, nos guarda de pecar, la cual, oh Señor, transforma nuestra mente y corazón, la cual, oh Señor, nos hace caminar conforme a tu bondad, a tu voluntad, la cual es lumbrera a nuestro camino, la cual, oh Señor, es eterna verdad que transforma el alma y nos sacia de toda bondad. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Bien, iglesia, todo Jueces 14 lo vamos a observar hoy. Todo el capítulo 14 de Jueces. Conforme a la condición de Israel, la cual empeora cada vez más a lo largo de esta historia del libro de los Jueces, cada vez el escenario pareciera estarse preparando para la llegada de un gran juez. Como que pareciera que ha avanzado tanto la historia y que ha sido tan deteriorada el comportamiento, el actuar de Israel, que al acercarnos al final del libro, quizá, como el cine nos ha acostumbrado, parece que viene el desenlace, parece que viene el gran juez, parece que ahora sí todo va a cambiar y las cosas resultarán de maravilla. Quizá el mayor de todos los jueces estuviera por llegar. Sin embargo, en lugar de eso, nos encontramos con el personaje más imperfecto del libro. Un hombre violento, un hombre impulsivo, un hombre adicto al sexo, emocionalmente inmaduro y egoísta. Oh sí, hermanos, Sansón no es el superhéroe que muchas veces pintamos en las aulas de la escuela dominical. Será un gran reto para cada familia cuando leyendo a Jueces tenga que enseñar a sus hijos acerca de qué aprendemos de Sansón, porque no hay mucho que aprender de Sansón, pero hay bastante que aprender del Dios que obró en Sansón, y es lo que vamos a estar viendo hoy, el Dios que soberanamente obró en la vida de este imperfecto hombre. Pero Sansón no fue sino una viva imagen de lo que Israel era. Sansón no es sino un retrato nítido de lo que la nación de Israel era. Una nación en clara decadencia moral y espiritual, una nación en decadencia por causa de abandonar a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una nación olvida a su Dios? Lo hemos estado viendo a lo largo de toda esta historia. Y aquí está este juez, este libertador que Dios proveyó al pueblo, siendo tal y cual como el pueblo, siendo tal y cual como la nación a la cual él fue llamado a libertar. Mientras no percibamos, hermanos, iglesia, mientras no percibamos el sabor amargo del pecado, difícilmente gustaremos del dulce sabor de la gracia del Evangelio. Mientras usted no identifique las notas amargas del pecado en su boca, en su corazón, en su mente, difícilmente gustará del dulce sabor de la gracia del Evangelio. Hoy quiero persuadirnos, hermanos, hoy quiero persuadirle
del amargo sabor del pecado. Pensé en introducir hablándole acerca de los diferentes tipos de café y lo que le venden en el súper y lo que es verdadero café, pero me hubiera llevado toda la mañana, así es que me contuve de hablarle de eso. Pero si me invita a un café, hablamos de eso en privado. Pero quiero persuadirle, de esto sí quiero hablarle con amplitud. Quiero persuadirle del amargo sabor del pecado. Y lo quiero hacer a través de 3 ejemplos de la historia decadente de Sansón en este capítulo, para que entonces, al contemplar y considerar esas notas amargas del sabor del pecado, podamos gustar del dulce sabor del evangelio, más dulce que la miel. Y he aquí el título del sermón de esta mañana: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más dulce que la miel? Pues quiero hablarnos de esta verdad. Más dulce que la miel es la gracia de Dios. Más dulce que la miel es la gracia de Dios, que de la muerte y perdición ha hecho brotar vida y salvación por la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué es más dulce que la miel? Más dulce que la miel es la gracia de Dios, la cual ha hecho que de la muerte y perdición brote vida y salvación por la obra de Cristo en la cruz. Vayamos a los versos, pues, de nuestro pasaje. Capítulo 14, y leamos la primera sección que quiero que consideremos. Versículo 1 al 4. Sansón descendió a Timnat. Recuerden que en la escena anterior, Manoa y su esposa reciben la anunciación del ángel acerca de que tendrán un hijo. No nos describe mucho acerca de este hijo, o más bien no nos presenta ninguna narración acerca de la vida de este hijo. Solo nos da el contexto del tipo de vida que este hijo habría de tener, y termina la sección diciendo en el versículo 24, permítame leer desde ahí: y la mujer dio a luz un hijo y puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Y entonces llegamos al verso 1 del capítulo 14 y nos dice: Sansón descendió a Timnat. Obviamente estamos brincando de un capítulo a otro, y recuerde que eso no significa que han pasado unas horas o unos días. Han pasado años, de la descripción del capítulo 13 hasta la descripción del capítulo 14. Nos encontramos con un Sansón de edad adulta ya, cuando menos un joven adulto. Y Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Me suena como a un muchachillo bien entusiasmado. Se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenla por mujer. Le respondieron su padre y su madre: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Aquí tenemos a la nación opresora. Aquí tenemos lo que pareciera ser el inicio una vez más del ciclo, pero las diferencias es que estas últimas ocasiones Israel no ha clamado al Señor por su favor. Israel se ha conformado a la opresión. Israel se ha conformado al sufrimiento por sus pecados. Parece que Israel se ha conformado a su propio pecado, pero el Señor sigue teniendo misericordia de ellos. Y aquí está levantándoles un opresor para que les libre de mano de los filisteos. Mucho se dice de los filisteos, pero poca historia tenemos acerca de esta nación en concreto. Pero hay algo importante a considerar en estos versos. Y es el hecho de que hay alianzas que corrompen. Hay alianzas que corrompen, hermanos. Jóvenes, hay alianzas, hay amistades, hay relaciones que corrompen. Encontramos a Sansón dirigiéndose a Timnat, donde conoce a una mujer que básicamente podemos describir flecha su corazón. O por lo menos siente una atracción física por ella. De repente Sansón en esta escena me parece mucho a los jóvenes enamorados de aquella chica que tiene hace apenas
un día que conocen, pero no pueden vivir sin ella. Porque lo es todo para ellos. Su corazón quedó flechado desde la primera vez que lo vieron. Se parece mucho a muchos jóvenes enamorados. Y no estoy diciendo nuestros jóvenes, quizá nosotros fuimos alguno de esos y sabemos bien de qué estamos hablando. Su corazón quedó flechado. Por lo menos sintió una fuerte atracción física por ella. No nos describe qué tan hermosa, qué tan peculiar era la apariencia de esta mujer, pero Sansón la vio y quedó flechado a ella. Y aquí hay por lo menos 3 problemas que podemos observar en lo que hemos leído ahora. Por lo menos 3 problemas que quiero que observemos con atención, hermanos, jóvenes, adultos, todos los hoy aquí presentes. Primero, Timnat era una ciudad en la frontera sur de Judá que era ocupada por los filisteos. Así es que yo me pregunto, ¿qué asunto tenía que tratar Sansón en Timnat? ¿Para qué iba Sansón a Timnat? Si era una de las ciudades ocupadas y dominadas por los filisteos. Aún la historia no nos narra algo que Dios le hubiera pedido o una acción que concretamente Sansón tuviera por hacer en Timnat. Pareciera que Sansón nada más decidió dar un paseo por allá, donde los filisteos. Y entonces vio a esta joven y quedó flechado. ¿Qué hace Sansón en una tierra enemiga? Si bien una región perteneciente al pueblo de Israel, pero dominada por los filisteos. Segundo, Sansón pone sus ojos en una mujer filistea, a lo cual sus padres le dicen: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero él dice: no, ella es todo para mí, soy enamoradísimo, no hay mujer como ella. No es lo que dice el texto, pero se me afigura un Sansón así. Por toda la historia de Sansón, bien enamoradizo el amigo. Tercero, Sansón pasa por alto la instrucción de sus padres. Este es el tercer problema. Primero, va a Timnat, donde no tiene nada que hacer y está ocupado por filisteos, está lleno de filisteos. Y ahí en Timnat pone sus ojos en una mujer filistea, se enamora de una mujer filistea. Y el tercer problema es que Sansón pasa por alto la instrucción de sus padres, con fin de que se haga conforme a lo que él quiere. Y surge a mi mente esta pregunta tan sonada entre la juventud. Jóvenes jovencitos y jóvenes no tan jovencitos pueden formular esta pregunta: ¿por qué no puedo casarme con él? ¿Por qué no puedo casarme con ella? ¿Por qué observar con tal desagrado, con tal desaprobación, la unión matrimonial entre Sansón y esta mujer filistea? ¿Por qué tanta historia y tanta narración alrededor de los matrimonios con otras naciones, hablando de la Biblia? Vaya a Éxodo capítulo 23, versículo 32. Leeremos versículo 32 y versículo 33 en Éxodo 23. Y vea lo que el Señor, el Dios de Israel, había dicho a su pueblo. ¿Por qué no casarse con ella? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no casarse con una filistea? Bueno, dice la Escritura: no harás pacto con ellos, ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra. No sea, aquí está el punto, no es una mera prohibición por prohibir y nada más. Porque yo digo, porque yo soy tu padre y porque esto se hace así. No, vea lo que dice: no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Empezamos a ver que hay alianzas que corrompen. Hay relaciones que corrompen. Deuteronomio 7, en este recordatorio de la ley, el Señor le dice claramente al pueblo de Israel. Deuteronomio 7, voy a leer desde el verso 2 hasta el verso 4. Dice el versículo 2: y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado,
Los destruirás por completo. Y ve aquí, no harás alianzas con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Vea, voy a volver a empezar a leer este versículo 4. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. ¿Por qué no casarse con la filistea? ¿Por qué los padres de Sansón se oponían a esta relación? Y quizás la pregunta que muchos jovencitos se hacen aquí: ay, ¿por qué no me dejan andar con ese guapetón de la escuela? ¿Por qué no me dejan andar con ese galanzazo que me conseguía fuera de la cantina? Porque ellos te apartarán de seguir a Dios, de servir a tu Dios para servir a otros dioses. Y la ira del Señor se encenderá contra ti. No harás alianzas, dice con claridad la Escritura. ¿Y qué alianza más fuerte que el matrimonio, hermanos? Jóvenes, ¿qué alianza más fuerte que el matrimonio? Es un pacto irrompible ante los ojos del Señor. Ahora, es más que solo un papel firmado, es más que un solo compromiso adquirido de manera moral. Es una unión física y espiritual. ¿Qué más alianza? ¿Qué alianza más fuerte que el matrimonio? ¿Ve por qué entonces el problema entre esta unión de esta mujer filistea y Sansón no es un mero capricho de la voluntad de sus padres, Manoa y su esposa, el decir: no, Sansón, esa mujer no nos gusta para ti? Tal vez habrá padres que erróneamente simplemente evalúan la relación porque ese amigo no tiene ni en qué caerse muerto, entonces no les parece bueno para su hija. Pero no era el caso. No era el caso de que la mujer era bastantito fea y ellos querían una mujer más guapa para su hijo. No era el caso. El caso es que esta alianza corrompería a su hijo, alejándole de su Dios. Recuerde que hemos considerado a Manoa y su esposa como un remanente fiel al Señor. Una mujer llena de fe, una mujer que creyó a Dios y un hombre que temió al Señor y clamó: Señor, ayúdame, dime cómo he de guiar a este niño. Y aquí está haciendo esa labor por la cual clamó, diciéndole: no, Sansón, ¿no hay mujer para ti entre las hijas de tu pueblo, entre tus parientes? Porque esa alianza corrompería a Sansón. Ahora, podemos pensar, bueno, eso es tema del Antiguo Testamento, Israel y las naciones paganas como los filisteos. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento también a nosotros? Ciertamente, estos preceptos del Antiguo Testamento son aplicables, pero si no nos bastase eso, vea lo que dice el Nuevo Testamento en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Y entonces, para el joven o la joven que pregunta: ¿por qué no puedo casarme con él? ¿Por qué no puedo casarme con ella? La respuesta concreta es: porque hay alianzas que corrompen. Hay relaciones que corrompen. Ahora, nos encontramos con un problema aún mayor si quizá el joven en su mente está diciendo: pues es que yo ni creyente soy. Dios se apiade hoy y tenga misericordia de ti, te haga ver la luz del Evangelio y gustes de los dulces sabores del Evangelio en tu vida. Y entiendas que el Señor desea guardarte para bien. Y parte de ese propósito es que tú no formes alianza con alguien que puede llevarte a la ruina. Alguien que puede llevarte a la ruina. Primera a los Corintios 15:13 dice: no se dejen engañar.
Escuchen bien, jóvenes, escuchemos bien, queridos hermanos, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora este principio nos puede llevar a relaciones aún más allá del matrimonio o fuera del matrimonio, es decir, amistades, compañerismos, relaciones cualesquiera que sean que corrompan nuestra vida. Ay, mamá, es que ¿qué de malo tienes, amiga? Joven, date cuenta del daño que quizá esa amistad está haciendo a tu vida y por lo cual tu madre con toda sabiduría está diciendo que te alejes. Ahora, padres, sean sabios y temerosos al Señor. Estorben cuando se tenga que estorbar, pero tampoco seamos legalistas cuando no tenga que ser así. Conozca a sus hijos, conozca a sus amistades, conozca sus relaciones y brinde un consejo sabio y prudente. Y jóvenes, no echen a la basura el consejo de sus padres. Cuán importante es que cuando tú inicias una relación, sea de amistad, sea de noviazgo, cuanto más de matrimonio, consideres el consejo de tus padres. Si mamá o papá están diciendo, no creo que sea, considéralo con seriedad. Saben por qué lo dicen. Ahora, papás, otra vez quiero decirles, no digan que no nada más porque está feo el chamaco. No digan que no nada más porque parece que no tiene dinero. No digan que no por aspectos externos. Consideren lo primordial, que es la fe. Consideren lo primordial, que es el temor al Señor. Consideren lo primordial, que es una vida que se rinde a Él. Una relación, una alianza que no corrompa a su hijo, a su hija. Y el mismo principio aplica para cualquiera de nosotros, hermanos. Aún casados, necesitamos considerar que cualquier tipo de relación, cualquier tipo de alianza que nos aleje del Señor, que corrompa nuestras vidas, debe ser alejada de nosotros. Tenemos muchas veces amistades y compañerismo con gente que nos está alejando del Señor, que no está haciendo de bien a nuestras vidas, y aún ahí permanecemos. Andamos vagando por allá por Timnat cuando no tenemos nada que hacer en Timnat. Andamos buscando amigos en las regiones donde no es bueno formar alianzas. Dios nos regala, hermanos, buenos amigos en la fe. Dios nos regala, hermanos, buenos amigos en la familia de Cristo, que nos ayuden a crecer y que nos confronten cuando hemos pecado, que nos reten para bien y no para mal. Esa prohibición de Dios apela, hermanos, a un tema de fe y no de razas. No es que los israelitas despreciaban a los filisteos por no ser israelitas, algunos quizás sí. Pero el principio, el precepto que Dios había establecido para Israel era un tema de fe, no de razas. No era una cuestión social o económica, era un tema de fe. Si Israel se unía en matrimonio con las naciones paganas, terminarían siendo corrompidos por las costumbres y tradiciones de las religiones paganas. Ahora, hermanos, querida iglesia, amigos, para un cristiano, casarse con alguien que está desprovisto de la vida divina, no solo es desafiar la ley de Cristo, sino es incurrir en la miseria y la discordia perpetuas. Es meterse de a gratis en un pleito continuo y que no tiene fin. Pleito y pleito y pleito, discordias y discordias, miseria e infelicidad, porque no tienen en común la misma fe. Es imposible tener una comunión perfecta con alguien que no está de acuerdo con uno en su naturaleza más profunda. Ahí vienes feliz el domingo por la mañana a la iglesia, mientras aquel se queda enojado, refunfuñando porque lo abandonaste sin almorzar. Mínimo dale de almorzar, por favor. Ahí estás feliz parándote a leer la Biblia, mientras el otro está prendiendo la televisión a todo volumen sin darle valor a lo que tú estás haciendo. Jóvenes, escuchen con atención. Un pleito continuo que repercute en la familia que ahí se forme.
opiniones divididas en cuanto a la crianza, en cuanto a las costumbres, en cuanto a los hábitos del hogar. Uno dice sí, otro dice no, uno dice quizá, uno dice tal vez, pero al fin de cuentas no llegan a un común acuerdo, porque hay de raíz un punto en el cual no han encontrado armonía, y es la fe. Puede ser tolerante por un tiempo, pero llegará el momento donde su límite termine y comience el problema. Es muy romántico la época de la conquista. Es muy romántico la época del cortejo. Pero en un ambiente tan romántico se es poco genuino. Y lo que dijo ser y lo que dijo pretender llegar a ser en la época del noviazgo dista mucho de lo que será en la realidad cuando conformen un matrimonio. Quizá el joven te dice, ay, sí, quiero ir hasta la iglesia. Ay, sí, hasta quiero bautizarme. Ay, sí, ahora quiero hasta servir. Y después de casados te dice, vete tú. Ve tú, ora tú, llévate tú a los hijos, en el mejor de los casos. Hermanos, es imposible tener una comunión perfecta con alguien que no está de acuerdo con uno en su naturaleza más profunda. Ese es el verdadero problema de unirnos en yugo desigual. Ese es el verdadero problema de formar alianzas con quienes pueden corromper nuestra vida. Sansón consideró en poco el consejo de sus padres y consideró en poco el precepto del Señor, y aún así dijo, tómala para mí, porque ella me agrada. ¡Qué grande problema! Un chamaco emberrinchado dice, pues si a mí me gusta, yo me caso con ella. Sansón no buscó una mujer que amara al Señor. Esto no hubiera tenido ningún problema. No buscó una que fuera santa. No buscó una mujer piadosa, justa. Sansón solamente se dejó guiar por sus sentimientos. A su parecer era la mujer perfecta, pero terminó siendo el principio de su ruina. Lo que para él parecía la mujer perfecta terminó siendo el principio de su ruina. Ella y su pueblo terminarían siendo una compañía que corrompería a Sansón. Bien, en un momento vamos a encontrar algunos principios prácticos a nosotros, hermanos. Jóvenes, presten mucha atención a esto. No pasen por alto el consejo de sus padres. No pasen por alto el precepto de Dios, el cual es para tu bien. El cual es para tu bien, no para tu mal. Pero si persistes en hacer conforme a tu voluntad, sabe que vas a enfrentar las consecuencias de alejarte de tu Dios, las consecuencias de deshonrar a tus padres, las consecuencias de vivir en tu necedad. Padres, sean sabios, clamen como Manoa, dime, ¿cómo he de guiar a este nuestro hijo, a esta nuestra hija? Un buen principio es, tengan la edad que tengan, clama cada día por su esposa, por su esposo. Ruega al Señor por una mujer piadosa, por un varón temeroso del Señor, que no corrompa la vida de tu hijo o la vida de tu hija. Ahora clama también porque tu hijo y tu hija sean esa mujer piadosa y ese hombre temeroso del Señor. No vaya a ser que ellos terminen siendo los filisteos que corrompan al otro. Para eso es necesario criarles en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, quizá no es un filisteo buscando unirse con un israelita. Quizá es un filisteo buscando unirse con otra filistea. Clama al Señor por salvación. Clama al Señor por misericordia para tu hijo, para tu hija. Hay caminos que nos alejan. Así como hay relaciones que corrompen, así como hay alianzas que corrompen, hay relaciones que nos alejan, que nos distancian. Vayamos al versículo 5. Entonces Sansón, voy a leer ahí hasta el verso 9, así es que ponga atención a la lectura, sígalo ahí con su vista. Entonces Sansón descendió a Timnat
con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y ahí un león joven venía rugiendo hacia él, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo destrozó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a sus padres, a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió y habló con la mujer y ella le agradó a Sansón. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante, comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron. Pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Hay caminos que nos alejan. Como en el verso 1, leemos otra vez que Sansón descendió a Timnat. Decía un predicador que el descender de Sansón no solo era físico, sino también espiritual. Ese descender era una lejanía de Dios. Cada vez más y más él descendía y cada vez más y más él se alejaba de Dios. Comenzó por ir a un pueblo al que no tenía nada que ir. Vayamos considerando esto para nosotros mismos. Comenzó por ir a un pueblo al que no tenía nada que ir. Puso sus ojos en una mujer en la que no debía poner sus ojos. Y una vez más aquí está viniendo a este lugar y ahora se adentra a los viñedos de Timnat. ¿Por qué tendría que adentrarse a los viñedos? Aunque el pasaje no lo dice, lo que describe es que Sansón se había desviado, había tomado otro camino mientras sus padres iban a Timnat. Él tomó otro camino y atravesó los viñedos. ¿Por qué? ¿Sería acaso, no nos lo dice el pasaje, pero sería acaso que pretendía comer algunas cuantas uvas frescas? Y quizá estemos pensando, ¿qué tiene de malo? ¿Tenía hambre? ¿Quería refrescarse un poco? ¿Quería gustar del sabor de las uvas? ¿Qué tenía de malo? En términos generales, nada. Pero en principio, a razón de su voto, tenía todo de malo. Vaya, Números capítulo 6, versículos 2 al 4. Números 6, 2 al 4. Y vea lo que dice la ley con respecto al voto bajo el cual vivía Sansón. Habla a los israelitas y diles, el Señor le dice a Moisés estas palabras: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. ¿Qué hacía Sansón en los viñedos de Timnat? ¿Para qué fue ahí? Sansón ha tomado otro camino y ese camino le ha comenzado a alejar más y más. Quizá el camino no le parecía tan malo a él, pero le traería grandes tentaciones que a fin de cuentas le llevarían a romper con su voto con el Señor. Sansón tiene un encuentro ahí con un león joven, como dice la Escritura, y venía hacia él rugiendo. Dicen que perro que ladra no muerde, pero este no era un perro y no venía ladrando. Solo hay dos posibles razones por las cuales el león viniera rugiendo. La primera de ellas era para ahuyentarle, imponiéndose como el amo de esa zona. Pero la segunda era para devorar. La Escritura describe así a Satanás también, como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, cualquiera de las dos opciones puede ser un mensaje de Dios que Sansón ignoró. Él se estaba alejando por otro camino.
Él se estaba alejando más y más del Señor. Y Dios envió a este león para darle un mensaje que Sansón ignoró. Sal de aquí, abandona este camino, estás en peligro, te puedo devorar. ¿Y qué hizo Sansón? Dijo, pues yo te puedo vencer, yo te puedo destruir. Eso suena mucho a nosotros, ¿no? Alejándonos, jugando a los valientes, yendo al lugar donde sabemos que enfrentaremos la tentación y que seguramente no podremos vencer, pero nos hacemos convencernos a nosotros mismos de que vamos a vencer, de que podemos con el león. No traemos nada en nuestras manos como Sansón, pero podemos. Ciertamente Sansón no podía vencer al león. Lo hizo a razón de lo que en la Escritura leemos, porque el Espíritu de Dios vino a él y le llenó de poder. De modo tal que él destrozó al león con sus propias manos. Pero el Señor le estaba dando un mensaje y Sansón lo ignoró. Este camino que Sansón estaba tomando sin duda era peligroso. Podía llevarle a pecar faltando a su voto y podía terminar acabando con su vida. Pero el Señor tiene misericordia de él y le da de su espíritu. Vino sobre él con gran poder, despedazó al león y dice, como se despedaza a un cabrito, como si fuese un animal pequeño e indefenso. Sansón destrozó al león. Ahora, no pierdas atención a este detalle. Dice la Escritura, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jóvenes, hermanos queridos, Sansón sabía muy bien que el camino que estaba tomando no era bueno. Le estaba alejando de lo correcto. Por eso guarda silencio. Por eso lo oculta de sus padres lo que está haciendo, porque sabe que no está en lo correcto. Esa es una actitud muy común de nuestras conciencias acusándonos acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Ocultándonos. Pasó desde el Edén y ha pasado a lo largo de toda la historia. El hombre pretendiendo ocultarse de quien todo lo sabe. El hombre viviendo entre las penumbrias para que sus obras malas no salgan a la luz, para que no sean puestas en descubierto. Así es que, consciente de que estaba haciendo algo mal, Sansón se aparta del camino una vez más y lo hace con el propósito ahora de ver el cadáver del león. Y pasa aquí algo como bien extraño. Bueno, ya toda la escena en la presencia del león en ese viñedo y la lucha con Sansón es algo bien misterioso. Pero se vuelve aún misterioso cuando describe que Sansón viene para ver el cadáver y encuentra en el cadáver del león un panal de abejas. El camino que Sansón estaba tomando le estaba alejando cada vez más. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Sansón era un hombre llamado a santidad, apartado para Dios, consagrado para Dios. Bajo su voto de consagración, él no debía tener contacto con un cadáver. Y si acaso llegara a estar en contacto con uno, digamos que Sansón vio en riesgo su vida, como aconteció, y se defendió y mató al león para no perder en la vida. Bueno, hasta aquí no vamos mal. Pero Sansón tenía que ir al sacerdote y seguir el ritual requerido para purificación. Pero Sansón no lo hizo así. Después de que mató al león, volvió y a su regreso se volvió a adentrar a los viñedos para ver el cadáver del león. Y la historia no terminó ahí. Sansón no solo se acercó a ver el cadáver, lo tocó y hasta comió miel del panal que en el cuerpo del león se encontró. No fue y se purificó antes de tener contacto con su familia tampoco. Más bien les dio de lo que del cadáver tomó y una vez más ocultó lo que había hecho. Hermanos, queridos hermanos, ir a Timnat o cruzar por los viñedos puede ser que no nos parezca tan malo como a Sansón. Solo voy a pasar por ahí. No voy a hacer nada malo, mamá, papá, solo voy a ir. Es una fiesta. No creo que me pase nada.
Buscamos convencernos a nosotros mismos de que no va a pasar nada malo en ese lugar que bien sabemos, no acontecerá nada bueno. Solo voy a ver el cadáver. ¿Qué nos puede pasar? Constantemente nos preguntamos, tratando de persuadirnos a nosotros mismos de que está bien cuando sabemos que está mal. ¿Qué me puede pasar? Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. Tratamos de convencernos, no tiene nada de malo que tome ese camino. No tiene nada de malo que vaya a Timnat. No tiene nada de malo que atraviese por los viñedos. No tiene nada de malo que vaya a ver el león. No tiene nada de malo que vaya a ese lugar. Hay camino que te parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay caminos que nos alejan de Dios, que nos alejan cada día más de hacer lo correcto y vivir conforme a su voluntad. Hay caminos que nos ponen en peligro y aún así volvemos ahí. Y aún así volvemos a tomar ese camino para contemplar incluso las obras de nuestra propia maldad. Como si fuese un trofeo, como si fuese cosa de lo cual estar orgulloso, Sansón volvió al cadáver del león. Y sucede algo interesante. ¿Qué abeja se le ocurriría poner su panal en el putrefacto cuerpo de un león? Lo más probable es que ese cadáver debía estar seco para que las abejas hubiesen puesto el panal ahí. Pero solo lo quiero dejar con esto, pues más adelante lo voy a tocar. Estoy avanzando ya, pero quiero mencionarlo. Parece ser simple y solamente un hecho divino, con un propósito. Dice el Salmo 139:23. Y quiero animarle a pensar esto. Quiero animarte a pensar esto en cuanto a los caminos que tomamos, en cuanto a los senderos que determinamos seguir. Esos que sabemos bien nos alejan de Dios y que nos conducen a muerte. Dice la Escritura en el Salmo 139:23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Yo quiero invitarte hoy a que puedas conscientemente orar hacia el Señor y decir, Señor, si hay en mí camino malo, si me he estado desviando de ti, si me he estado alejando de ti, examíname y guíame por el camino eterno. Confiesa tus pecados al Señor, confiesa tus maldades al Señor y pide que Él te guíe. Deposita tu confianza en Él, pues Él te guiará por un sendero de vida, no de muerte. Porque hay caminos que a ti y a mí nos parecerán los correctos, pero su fin es camino de muerte. Pero si tú eres sabio y no te apoyas en tu propia prudencia y reconoces al Señor en todos tus caminos, Él enderezará tu vereda y todo te irá bien. Dice Proverbios 4:26, fíjate en el sendero de tus pies. Escucha bien el consejo del sabio. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Jóvenes, hermanos queridos, no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Apartemos nuestro pie del mal, porque hay caminos que nos alejarán más y más. Y hay secretos que nos destruirán. Hay alianzas que nos corromperán. Hay caminos que nos alejarán y hay secretos que terminarán destruyéndonos. Versículo 10. Jueces 14, verso 10, voy hasta el final, hasta el versículo 20. Después, el padre descendió a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí un banquete, porque así acostumbraban a hacerlo los jóvenes. Y cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Entonces Sansón le dijo, permítanme ponerles ahora una adivinanza. Y si en verdad me la declaran dentro de los 7 días del banquete y la descifran, entonces les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no pueden declarármela, entonces ustedes me darán 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa.
dinos tu adivinanza para que la escuchemos, le dijeron ellos. Entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y no pudieron declararle la adivinanza en 3 días. Al 4.º día dijeron a la mujer de Sansón: persuade a tu marido a que nos declare la adivinanza, o te quemaremos a fuego, a ti y a la casa de tu padre. Nos han invitado para empobrecernos. ¿No es así? La mujer de Sansón lloró delante de él y dijo: solo me aborreces y no me quieres. Has puesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no la has declarado. Y él le dijo: no se la he declarado ni a mi padre ni a mi madre, y te la he de declarar a ti. Pero ella lloró delante de él los 7 días que duró su banquete. Y sucedió el 7.º día que él se la declaró, porque ella le presionaba mucho. Entonces ella declaró la adivinanza a los hijos de su pueblo. Y el 7.º día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que el león? Y Sansón les contestó: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinanza, y ardiendo en ira subió a la casa de su padre. Pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Hay secretos que destruyen, hermanos. Jóvenes, hay secretos que destruyen. Y hay un determinado tiempo en el que dejan de ser secretos. Llegó el gran día. Sansón tomaría por esposa a la mujer filistea. Siguió la costumbre de los jóvenes y ofreció banquete. Mas lo que debía ser un tiempo de regocijo y celebración terminó siendo un tiempo de traición, ira y tragedia. Sansón había hecho lo malo y sus actos permanecieron en secreto. Pero cuando la verdad saliera a la luz, esos mismos secretos traerían destrucción. Según las costumbres, el banquete se celebró y Sansón fue rodeado de 30 hombres que le acompañaran, quizá como amigos, compañeros de boda, algo así como chambelanes o caballeros de honor, qué sé yo, quizá, o quizá como guardias, para que no fuera a hacer nada malo, para cuidarse de este extranjero que venía a llevarse a una de las filisteas. Y para poner sabor a la fiesta, esto también era parte de la costumbre, Sansón lanza una adivinanza prometiendo recompensa para quien logre adivinarla, o de manera contraria, lo prometido les sería dado a él si no la adivinaban. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Esta fue la adivinanza. Este fue el enigma que Sansón dejó en la mente de aquellos acompañantes. Y este enigma comienza a fracturar todo. Y la fiesta se dirige a la tragedia. Los que fueron puestos por amigos comienzan a disgustarse con él. La novia es puesta en contra del novio, si es que acaso algún día estuvo a su favor. Y observe cómo la mentira comienza a destruir. Los amigos se molestan con la novia, desconfían de ella y la amenazan de muerte a ella y a su familia. La mujer de Sansón lo engaña y lo manipula. La escritura no se equivoca, la describe llorando 7 días cuando los amigos fueron al 4.º día que le pidieron. Pero el hecho es que ella desde antes estaba llorando e implorando a Sansón que le diera a conocer el enigma. Lo manipula, lo engaña. Sansón cae redondito y al colmarle la paciencia a esta mujer, le revela todo, algo que ni aún a sus padres les había confiado. Termina revelándoselo a esta mujer. Vaya escena. Todas las emociones que vino a despertar, un secreto. Y lo que aún estaba por suceder. Aquellos hombres revelaron su secreto y la ira de Sansón se despertó contra los filisteos. Y en Ascalón mató a 30 hombres para quitar sus mudas de ropa y pagar su deuda con los acompañantes de la boda. Dice el pasaje que Sansón ardía en ira.
ardía en ira, porque su secreto fue develado, su secreto fue revelado. Así un secreto destruyó un matrimonio antes de que comenzara. Ojo, hermanos, matrimonios. Un secreto destruyó un matrimonio antes de que comenzara. ¿Qué no podría ser un secreto con un matrimonio avanzado en años? El mismo riesgo significa. Hay secretos que destruyen. Hay secretos que destruyen familias, amistades, relaciones padres, hijos, hijos, padres. Hay secretos que destruyen. Vea lo que dice el libro de Job en el capítulo 34, verso 22. Vea lo que dice acerca del carácter de Dios. No hay tinieblas, ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Básicamente, Job está diciendo algo que en el Nuevo Testamento leeremos: no hay nada oculto delante del Señor. El profeta Jeremías en el capítulo 16, verso 17 dice: porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos. Escuche bien, querido hermano, escuche bien, amigo. Los ojos están puestos sobre todos nuestros caminos. Jóvenes, donde crees que nadie te está viendo, donde crees que nadie se enterará, el Señor tiene sus ojos puestos ahí. Mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. No hay nada oculto delante del Señor. No hay secreto delante del Señor. El Salmo 32, versículo 3 puede ser una correcta oración para ti y para mí hoy. El Salmo 32 puede ser un clamor que hoy eleves hoy al Señor. Considera lo que el salmista, el rey David, experimentó cuando ocultó su pecado, cuando guardó su secreto. Dice él: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La mano de aquel delante cuya presencia no hay nada oculto pesaba sobre él. Y dice el texto: mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Ahora preste atención al verso 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El secreto puede destruir. Hay secretos que destruyen. A David lo estaba destruyendo su secreto. Lo estaba consumiendo por dentro. Y pudo haber sido bien algo meramente emocional, pero pudo haber sido también algo físico. Lo estaba destruyendo. Entonces manifestó su pecado al Señor. Dejó de ocultar lo que pretendió ocultar delante del Señor, aunque nunca estuvo oculta ante Él. Confesó sus transgresiones al Señor. Y qué hermoso escuchar que Él perdonó su pecado. El pecado secreto nos puede destruir, hermanos, queridos amigos, jóvenes. El pecado secreto nos puede destruir, pero la confesión nos puede sanar. Tal vez hay algo que tú estás pensando nadie conoce, y quizá nadie lo conoce, pero el Señor sí. Pero tengo que advertirnos a todos y cada uno de nosotros que no siempre permanecerá en secreto y puede destruir. Quizá incluso tú mismo estás experimentando la corrosión de ese pecado en tu interior. Quizá como David ese pecado te está consumiendo. No encuentras paz, no encuentras gozo, no encuentras quietud, porque mientras sigues guardando ese pecado en ti te está consumiendo por dentro. Y hoy quiero invitarte a confesar tu pecado, pues la confesión puede sanarte. Puede librarte de la destrucción que tarde que temprano traerá ese pecado. Y no por la mera confesión, no por decirlo,
sino porque hay perdón en aquel que murió por ti en la cruz. Llama mi atención lo que deja ver el verso 19, y estoy llegando al fin, hermanos. Llama mi atención lo que deja ver el verso 19. Vaya ahí a Jueces 14, 19. Puedo observar a un hombre derrotado por su propio pecado. Esa fiesta de bodas fue todo un desastre. Y Sansón termina como un hombre derrotado por su propio pecado, volviendo a la casa de su padre. Y evidentemente siendo recibido por su padre. Hermanos, qué hermosa escena esta del verso 19. Joven, presta atención a esto. Manoa, padre de Sansón, nos guía ahora al Padre Celestial. Nos guía al Padre ilustrando su dulce amor y su abundante gracia para con quien hemos pecado y devastados volvemos a su hogar. Me recuerda mucho a la historia del hijo pródigo, regresando a casa de su padre después de haber quedado devastado por su pecado. Así es que quiero concluir este mensaje volviendo a ciertos detalles de la narración que intencionalmente he pasado por alto para contemplar, al final de este mensaje, la belleza y la dulzura del Evangelio de Cristo revelado en ellos. Quizá hoy el Señor está hablando a tu vida y hoy es el día que regreses devastado a la casa de tu Padre. Y ten por seguro que no serás rechazado. Ten por seguro que no serás echado fuera. En el versículo 4 leemos que los padres de Sansón, Manoa y su esposa, no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. No era del Señor que se casara con una filistea. No era del Señor que Sansón fuera rebelde. No era del Señor que Sansón tocara el cadáver. No era del Señor que Sansón hiciera todo lo que hizo. Era del Señor que providencialmente, en su soberanía, Él orquestaría todo conforme a su propósito para mostrar su favor a Israel al librarles de los filisteos. En su soberanía, Dios estaba obrando aún por medio de los fracasos de Sansón para hacer cumplir su voluntad. Su espíritu vino y obró poderosamente en él. No era el mejor hombre, no era el más apto, pero el Señor en su soberanía dispuso así usar a Sansón con todo y sus imperfecciones. Y esto nos hace pensar, esto nos debe hacer pensar que Dios gobierna sobre todas las cosas y lleva a cabo su perfecto plan de juicio sobre los filisteos. Dios gobierna, queridos hermanos, todo y cumple su perfecto plan redentor en Cristo el Señor. Dios gobierna todo en tu vida. Y dice la Escritura que todas las cosas obran para bien de aquellos que conforme a su propósito son llamados. En su providencia Él orquesta todo para que su propósito sea cumplido. Quizá nos hemos alejado del camino. Quizá has tomado decisiones nada favorables. Quizá has puesto tus ojos en quien no debías poner tus ojos. Quizá has hecho en tu vida alianzas que no deberías hacer. Quizá te has vuelto en idolatría a causa de relacionarte con quien no te deberías relacionar. Pero Dios puede soberanamente obrar aun cuando tú y yo hemos pecado y nos hemos alejado. Del que comió salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que el león? Le hablaba de esta misteriosa escena. Y este león, hermanos, este león que salió de quién sabe dónde, esta escena que ocurrió, quién sabe por qué. Y todavía un panal, miel, en el cadáver de un león. Hermanos, este león apunta al sacrificio de Cristo. El león vino como un inocente cordero,
Siendo tan fuerte y fiero, no nos destruyó a ti y a mí. Vino a morir en nuestro lugar. Qué increíble esta historia. Un hombre destrozando a un león con sus puras manos, sin una sola arma. El cuerpo del león fue roto como un inocente cordero. Es una viva imagen del Evangelio. Nosotros le pagamos con mal, pero Él nos devolvió bien. Nosotros lo rompimos con nuestras manos, pero Él nos devolvió dulzura. El león se volvió en alimento para los suyos. Dice el Nuevo Testamento, en palabras de nuestro Señor: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Como Sansón, queridos hermanos, nosotros nos desviamos. Deberíamos ser puros, deberíamos ser santos, deberíamos caminar en obediencia, deberíamos ser fieles al Señor todos los días de nuestra vida, aunque no tengamos un voto nazareo, tenemos un voto aún mayor y deberíamos vivir en santidad para el Señor, pero nos alejamos de Él. Tú y yo hicimos como Sansón, seguimos nuestros propios caprichos, seguimos nuestros impulsos, nos extraviamos detrás de los deseos de este mundo, seguimos los caminos que pensábamos para nosotros correctos, lo que creíamos según nuestra propia opinión y a fin de cuentas no era bueno, según simplemente el puro deseo de nuestros ojos. Pero entonces salió a nuestro encuentro el león de Judá, Cristo Jesús, y su voz rugió con fuerza. Y si tú escuchas su rugido, deberías reaccionar, deberías responder. Deberíamos abandonar el camino que estamos tomando. Si tú hoy estás escuchando el rugir del león, aléjate del camino que estás tomando. Vuelve al sendero correcto. O de lo contrario, tu vida será destruida. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más dulce que la miel? Iniciamos diciendo, más dulce que la miel es la gracia de Dios. Más dulce que la miel es la gracia de Dios, que de la muerte y perdición ha hecho brotar vida y salvación por la obra de Cristo en la cruz. Joven, mujer, hombre, creyentes y no creyentes, dejen de gustar del sabor amargo del pecado y prueben la dulce miel del Evangelio. Acércate hoy al Cordero que murió y come de su dulce miel. ¿Hay algo más fuerte que el león? ¿Y hay algo más dulce que la miel? Sin duda que hay algo, y su nombre es Jesús de Nazaret. Ven hoy y come de la dulce miel, de la gracia, del Evangelio de Cristo el Señor. Abandona tu pecado, abandona el camino que estás tomando. Vuelve a la casa de tu Padre, que hay gracia, hay misericordia y hay perdón para ti.